Bienvenidos a esta nueva entrega de Cuba Encuentro con la Memoria, ediciones del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, a través de las cuales nos esforzamos por recoger la historia, específicamente la de la lucha de ese amplio sector del pueblo cubano que ha enfrentado desde siempre al régimen de los hermanos Castro. Hoy vamos a entrevistar a un director del instituto, a un hombre que ha dedicado toda su vida a luchar por la libertad, por la democracia en su país. Me refiero a Héctor Caraballo, ex prisionero político cubano, activista pro democracia dentro de Cuba y en Estados Unidos, un hombre que ha cumplido siempre con su deber desde nuestra perspectiva, a quien le damos la bienvenida en esta edición. Buenos días, muy contento de estar contigo de nuevo y llevando una serie de recuerdos que sé que hace falta que se queden marcados ahí, porque si no, nadie sabrá ni que en un día existió una lucha, existió un país que estaba tratando de sobrevivir y eso es necesario. Y más sobre todo para el futuro, porque estamos seguros que el futuro no va a ser el pasado. Que así sea. Héctor, ¿cómo te involucraste en la lucha contra los Castro? Bueno, mira, a mí siempre cuando me hacen esa pregunta, siempre recuerdo que fue muy claramente, creo que fue el segundo día después de la caída del general Batista. Como todos saben, y el régimen ha hablado mucho de eso, hubo la célebre batalla del tren blindado, que realmente no fue una batalla, fue que el tren blindado lo llevaron supuestamente para apoyar a la guarnición de Santa Clara, se quedó en las afueras de la ciudad y se rindió. Un tren blindado que no estaba en primer lugar blindado, y en segundo lugar que tenía una dotación de militares que no estaban comprometidos a luchar contra las guerrillas. Entonces, estando el comienzo del tiroteo que se presentó ahí entre los soldados que estaban en el tren, que habían llegado al tren, y lo del 26 de julio que le estaban disparando, un avión de la Fuerza Aérea tiró una bomba cerquita en el vecindario, que todo el vecindario se había sido evacuado, porque ya eso duraba 2 días o 3. ¿No había explotado la bomba? No, la bomba explotó ese día, que fue el penúltimo día, creo que fue, o el último de la batalla. Y hizo un cráter enorme, hizo una destrucción muy grande, y nosotros en toda la ciudad lo sintió. ¿En qué lugar fue eso? ¿De qué parte? Eso fue en la carretera de Camamarín, frente a Obras Públicas. Entonces, que estaba en la misma carretera, en las afueras de la ciudad. Entonces, yo fui allá con mi hermano, con un primo mío también, a ver, cuando salgo de ver el hueco y el cráter y todo, veo que había un tumulto grande, pregunto, y dice, no, ahí está el primer tribunal revolucionario, que Che está ahí también, y están empezando a hacer los tribunales revolucionarios. Ya nada más que me dijo eso, a mí me llamó la atención. Yo tenía nada más que 16 años, pero era muy interesado en la historia, en la política, y dije, ¿qué tribunal revolucionario cuando aquí
para presidir un tribunal hay que ser un presidente de tribunales y haber estudiado, me llamó la leyes, atención. ¿sí? Sí. De pronto oigo un tumulto y un tiroteo. Me agacho y enseguida pasó. Y cuando camino un poquito hacia allá, vienen varias personas y me dicen, no, es que habían condenado a Casillas Lumpuy y se trató de quitarle un arma a uno de los escoltas y lo matábamos ahí. Los demás ahora vamos ya para el paredón. Ahí mismo yo dije, lo que va a venir es la violación de todos los preceptos de leyes, de la democracia y todo, porque tal y como fue. Ya han comenzado el primer día y lo que están es haciendo tribunales que no eran legales realmente y fusilando a las personas de la manera que quieren. Yo no pensé que después de eso íbamos a ver las personas que vivíamos en Santa Clara circunstancias mayores, porque la cantidad de fusilamiento de los tribunales revolucionarios de aquellos primeros días fue continua, hasta el punto, y te lo pregunto a ver si lo recuerdas, no solo era que los tribunales se llevaban por el radio en las estaciones locales, los tribunales de ahí, de Santa Clara, sino que en el Parque Vidal, que era el parque céntrico para que las juventudes fueran. El parque más importante de la ciudad. Las cafeterías, nos pusieron unas bocinas enormes para que tú tuvieras que estar oyendo toda la noche aquellos tribunales que terminaban con las condenas a muerte. Y eso era así todos los días, todos los días. Bueno, ya ahí me determiné yo en que no había forma de seguir con esto, sino que había que decidir qué íbamos a hacer para impedir que el avance de los comunistas se parara. Cuando tú veías que había una cantidad de personas que ocupaban los cargos principales del país y que se callaban ante todas aquellas cosas. Organizaciones económicas. Perdona que te interrumpa. Yo creo que eso es un punto importante a destacar porque la dirigencia del Ejército Rebelde cometió esos crímenes, pero en más de una ocasión lo hemos comentado en el Instituto de la Memoria Histórica. El primer gobierno revolucionario fue cómplice de eso también, porque era la clase dirigente cubana que respaldó esos abusos, esos atropellos. Personas notables de nuestra cultura se prestaron a eso. No hubo una institución cubana que no se plegara a todas aquellas atrocidades. El Colegio de Periodistas. Sí, señor. El Colegio de Abogados. El Colegio la Asociación de Industriales. Todos, los ganaderos. Todos. Haciendo donaciones a una reforma agraria que desde el principio fue espuria. Todo se plegó hacia eso. ¿Eso fue miedo, Héctor, o esperanza de un país mejor? Eso ha sucedido, sucede muchas veces, pero lo que pasa es que en Cuba fue algo demasiado ya. Acuérdate tú que cuando la opinión internacional empieza a protestar por la realidad de los cientos de fusilamientos, el gobierno habla de que había que hacer un evento nacional para explicarle al mundo que eso era mentira lo que se estaba diciendo. Y los primeros que se plegaron a esa iniciativa fueron los periodistas. Y de esos periodistas, después conocimos muchos que vinieron para el exilio. Para acá hicieron una labor buena, pero en aquel momento todo el mundo estaban enceguecidos ante el castrismo. Hay que reconocerlo. Fue una situación muy negativa y muy nefasta para el país. Y ahí empezamos como muchachos. En aquellos días enseguida, 2 o 3 meses, empezaron a surgir pequeños grupos clandestinos, que lo más que hacíamos era pintar paredes, pero que sí fue una labor de que inicial de que estábamos haciendo alguna. Poco tiempo después, para mí, ya la decisión de que ya teníamos un grupo funcionando, independiente, fue
Primero lo de Urrutia, que fue un aldabonazo. El golpe militar. Sí, porque eso es otra cosa. No solo fueron los fusilamientos, sino después el presidente de la República dijo que había una infiltración de comunistas y fue destituido. Después el jefe de la Fuerza Aérea, Que tuvo que irse al exilio. Pedro Luis Díaz Lanz. Y después el comandante Ubermato, que también lo hace y también lo amenaza inclusive del fusilamiento. Y por último el Congreso en noviembre de la CTC, el llamado Congreso de los Melones. Pero hay un evento que es de que uno de los principales personas, figuras que eran más oídos en los canales de radio, era Conte Agüero. Luis Conte Agüero. Luis Conte Agüero empieza a hablar claro y siempre estuvo opuesto a la dictadura. Entonces ese fue el inicio prácticamente de nuestro grupo. Empezamos, porque en aquel tiempo la forma de comunicar y de respaldar a un programa era mandar un telegrama, que quizás muchas personas digan qué cosa es un telegrama, porque eso no existe. Pues nosotros reuníamos el dinero entre nosotros y empezábamos a enviar todos los días un telegrama a Luis Conte Agüero. Y decíamos bien claro, somos los estudiantes de tal colegio, que era el colegio marista, que era el mío. Y así estuvimos hasta que ya también a Luis Conte Agüero se tuvo que asilar. Y empezó la situación de que ya no había más futuro que la lucha. En 1960 ya yo formaba parte del Movimiento Revolucionario del Pueblo. El MRP. El MRP, que era dirigido por Manuel Ray, que era ministro de Obras Públicas en el gobierno revolucionario. Y junto con una figura sindical que era Reynold González. Y ahí sí me integré directamente en el movimiento, en la sección estudiantil del movimiento de las villas, y empezamos a luchar. Ya a conspirar abiertamente. Conspirar abiertamente en una organización nacional, porque que ya estaba en la lucha armada. Ya en este momento habían alzado en las montañas de Cambrai y en los llanos. Ya en este momento, ya claro, y poco tiempo después fue el fusilamiento de ¿cómo se llama? De Porfirio Ramírez. Permíteme recordar eso, el 12 de octubre de 1960, en un punto culminante del proceso de confrontación con la dictadura, fueron apresados varios hombres, muchos de ellos que habían combatido al régimen de Batista en las montañas del Escambray por haberse alzado en armas. Entre ellos estaba Sinesio Guache Ríos, Porfirio Remberto Ramírez Ruiz y el comandante Plinio Prieto. Eran gente muy notable, muy conocida. Fueron apresados y fueron fusilados el 12 de octubre del 60. Le hicieron un juicio con toda la publicidad para demostrar lo terrible que eran ellos. El juicio lo hicieron en el antiguo teatro del regimiento Leoncio Vidal. Yo estuve ahí, en las afueras, porque tú no podías entrar, junto con los familiares, y estuve toda la noche hasta que se dictó la sentencia. La sentencia se dictó al otro día, mejor dicho. ¿Ya estaban fusilados cuando se dictó la sentencia? Ya estaban fusilados. Y da la casualidad que hablando de esto que estamos haciendo ahora, y para mí fue impresionante, y la demostración de que ahí nada más que nos restaba era la lucha para evitar que el comunismo nos cayera encima. Yo hablaba ayer casualmente en una reunión con unas personas de fuera, internacionales, periodistas, y estábamos conversando, y yo les decía, señores, yo estoy seguro que ustedes no saben que en Cuba la revolución se inició al poco tiempo de llegar con el fusilamiento del presidente de la Asociación de Estudiantes de la Universidad Central de Las Villas, que es de la universidad que estuvimos hablando ahora mismo, que Europa consideró que era una farsa enviar dinero a esa universidad porque era una universidad muy extremista. Pues bueno, esa universidad a menos de 2 años de llegada del gobierno
revolucionario fusiló al presidente. De la FEU. Y no me lo creían. No me digan, sí señor. Bueno, mira, para esos que tengan dudas, los invitamos a que busquen en la página de YouTube del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, el documental Porfirio, así se llamaba el presidente de la FEU que fue fusilado, Porfirio. Busquen ese documental que lo vamos a proyectar en el mes de octubre. Ya estábamos en la sección estudiantil. Yo hice, mi labor era organizar y cooperar con los alzados, que ya eran, porque después de ese gran golpe de octubre, que ellos lo publicaron como la primera limpia del Cambrai, hubo una cantidad de alzamientos inmensa. Yo creo la mayor cantidad de personas que se alzaron en armas en la guerrilla fue en el periodo después de Girón hasta diciembre de ese mismo año. Las actividades principales que ustedes desarrollaron en las villas fue aprovisionar a los estudiantes por colegios y por ciudades, abastecer en lo que pudiéramos de recursos a la guerrilla. Eso era lo básico. Y la propaganda por medio de un periódico que teníamos que se llamaba Adelante y que se dirigía específicamente a los estudiantes. De ese periódico puedes hacer historia y recordar entre ellos a Iván Portela Bonachea. Iván Portela, que fue su director. Y hay una anécdota muy interesante. Un día en un evento revolucionario en el Parque Vidal, al que estaba dirigiendo el acto no se le ocurrió mejor idea que decir, miren lo que están haciendo contra revolucionarios en nuestros colegios. Y leyó parte del periódico. De un editorial, sí. Nos hizo una propaganda. Yo recuerdo que de ese primer equipo de la sección estudiantil estaban otros dos que serían mártires meses después, Norberto Camacho y Julio Guevara, de Remedio, que eran presidentes de la Asociación de Estudiantes y presidentes y vicepresidentes de la Juventud Estudiantil Católica. Ellos eran compañeros nuestros de la sección del Ejecutivo. Ellos fueron fusilados en diciembre del 61. El 15 de diciembre del 61. Estaban preparando un alzamiento, Héctor, ¿no? Sí, no estaban ni alzados. Ni habían matado a nadie, no habían cometido ningún crimen de sangre. Lo que querían es dar... Lo fusilaron por la intención. Por la intención, ¿no? Porque querían dar un ejemplo para que hubiera miedo entre el pueblo de la villa. Y así seguimos en la lucha armada durante varios años. Tú empezaste enseguida, poco tiempo después, ¿cómo fue en el 60? Después de Girón, estábamos en el directorio con José Antonio Albertini y después de Girón empecé yo en el MRP. Empezamos a trabajar juntos y de ahí seguimos trabajando juntos. Ahí recuerdo a Rafael Rodríguez Quesada, a Matías Dreque Bernal, que en paz descanse. Exacto. Una gran cantidad de Julio García Saldá, que estaba en Remedios. Había una gran cantidad de personas, de estudiantes trabajando con nosotros, que si seguimos unidos y en la lucha durante los próximos años, nosotros como sección estudiantil terminamos cuando caímos todos, la mayoría de los dirigentes, en el año 64. Pero tú caíste preso antes. Yo caigo ¿Cómo fue? En diciembre de 63. ¿Cómo fue eso? Porque nosotros tuvimos un problema que sucedió en La Habana, que estaba ajeno a ti, si no tú estabas en La Habana, pero sucedió algo en el que se me informó por la Coordinación Nacional de que me habían nombrado. Inmediatamente estuve un tiempo escondido en una finca, pero al ver que no había, me tomé el trabajo de volver a Santa Clara y seguimos. Nunca más, ni cuando caí preso después contigo, me mencionaron nada de esto. Sin embargo, la situación se me puso todavía peor, ya eso eran los finales del año 63.
y intenté junto con un compañero de la sección estudiantil que era Faustino Vigil, que era el coordinador de la villa, digo de la ciudad de Remedios, y yo y varios amigos más, y intentamos escapar en una balsa. Pero fuimos capturados a los 4 días, porque el motor se rompió. En la ciudad de Remedios siempre, junto con Santa Clara, fue el foco mayor de nuestras actividades. Y ya en el año 63, poco tiempo antes de caer ya nosotros, aún así, teníamos organizado casi en toda la provincia, en las principales ciudades, y yo siempre hice un cálculo de que en aquel momento, en los últimos tiempos, teníamos no menos de 120 activistas en la diferente, que fue un número exagerado por un grupo clandestino. Después caímos al final y entonces hubo 20 y tantos. Ahora, Héctor, antes de que lleguemos al final a los arrestos esos del año 64, tú estuviste involucrado con otros compatriotas en la ciudad de Santa Clara cuando bajaron al capitán Pacheco, a Israel Pacheco. No, a Manolo Vázquez. A Manolito Vázquez, cierto. A Manolito Vázquez, al gallego Vázquez, que lo bajaron del Escambray herido. Exacto. En casa de René Díaz. Cuéntanos esa anécdota tan interesante. Eso fue también en el 63, pocos meses antes de que tú cayeras preso, ¿no? Sí, exactamente, en el 63. En el 63 pasaron muchas cosas porque ya en el 63 los golpes eran continuos contra las organizaciones y contra la guerrilla. En Santa Clara, entre el grupo que más labor tenía de cooperación, porque la labor con la guerrilla era la de abastecimiento, armas, municiones, alimentos, medicinas, y al mismo tiempo en el de casa de seguridad para cuando caían heridos, llevarlos a los pueblos y salvarlos. Y darle protección. Una de esas casas, que era como de mi familia, era la casa de René y Nena, de René Díaz y Nena Landa. Eran unos activistas increíbles y que vivían casi a la salida de la calle Independencia, casi cuando empieza una casa inmensamente grande. De 2 pisos. Independencia 161, para aquellos que en Cuba vean esto, lo recuerden. Que quedaba a menos de medio kilómetro de la seguridad de Estado, que eso es otra cosa. Y ahí ellos tuvieron al gallego. Él había caído en combate y se había escapado en medio del tiroteo, pero muy herido en un brazo. Y después de estar varios días escondido en la casa de un campesino, se fueron, lo llevaron y lo pusieron ahí, entre varias casas. No fue la única en la que estuvo, pero bueno, es la que me toca. Yo a esa casa era visita diaria. En eso también estuve involucrado Enrique Ruano, otro director del instituto. No, claro. Entonces cuando yo llego un día, me llama la nena para la cocina y me dice: oye, te voy a decir esto, para ti que eres como mi hijo, tenemos al gallego Vázquez. Y yo ya nosotros abastecíamos al gallego Vázquez por medio de la familia de Roberto Ruiz. Otro compañero que ya falleció lamentablemente. Que eran en la zona de Charco Azul. Por esa zona. Que operaban varias guerrillas. Operaba el Congo Pacheco, operaban varios. Peñar, sí, señor. Un millón. Bueno, fue uno de los centros. Entonces, me lleva al cuarto donde estaba. Y ahí hice una amistad de un mes, creo que fue, o menos, que fue como si hubiera sido la amistad de toda una vida. Yo nunca lo había visto. Trabajaba con él, pero yo nunca lo había visto. Y fue algo muy impresionante, muy tremendo para mí. Inclusive le traje a Roberto un día, que le pedí permiso a nene, me dijo: sí, y si tú respondes por él. Y por medio de Roberto
le dijimos a su hermana que él estaba vivo, porque la hermana pensaba que estaba muerto. Y después, un día me dijeron que no, que había que trasladarlo. Él me dijo, porque yo le pregunté, no porque él me lo dijo, yo le pregunté, porque veía que no estaba en condiciones de volverse a alzar. Él me dijo, si puedes conseguirme una salida de Cuba, hazla. Y quedamos en eso y yo había empezado a buscar contactos, que ya los contactos lo estaba haciendo por Sagua. Por Sagua era un lugar por el que a veces se podía sacar personas. Pero no, todo fue inválido porque cuando lo trasladaron a otro lugar, a los pocos días la seguridad de Estado ¿Y lo fusilaron? Y lo fusilaron inmediatamente. Y eso fue una etapa que duró, ¿cuánto? Los 3 o 4 años que estuvimos luchando, pero que son para toda una vida. Porque eran tantas cosas al mismo tiempo. Éramos tan muchachos. Éramos después jóvenes, pero jóvenes de 20 años. Cuando caímos presos habíamos acabado de cumplir los 20. Así que toda esta historia era de gente que tenía 19 o 18 años o 17, porque nosotros empezamos con 16. Y nos marcó para toda la vida. Porque, mira, en el MGP, en las 4 personas que para mí fueron fundamentales y que murieron, y que han estado conmigo toda la vida, fueron Norberto y Julio. Que me reuní con ellos 20 días, aparte de las otras reuniones, unos días antes de Girón, para coordinar lo que íbamos a hacer. Y al fin y al cabo no pudimos hacer nada porque no nos avisaron. Y fueron fusilados. Al mismo tiempo, fue también Machín. Ramiro Machín Ledón. ¿Quién era Ramiro Machín? Ramiro Machín Ledón era un hombre que en aquel momento tenía 50 años y me parecía a mí que era un viejo que podía ser mi abuelo. Ramiro Machín fue el padre de un alzado guerrillero que vive en Estados Unidos ahora, que en el Cambrai. Y fue el coordinador de toda la ayuda del MRP en la lucha de los alzados, fue Ramiro Machín. Y yo creo que Ramiro Machín era de Ranchuelos. De Ranchuelos. Mi gran relación con Ramiro fue porque yo creo que a Ramiro le pareció que yo era el nieto que él quería tener y no había tenido. Y entonces toda la labor que nosotros hicimos de abastecimiento, digo no toda, pero una gran parte, fue trabajando con Ramiro Machín. Ramiro Machín era el coordinador de acción de la sección provincial del Movimiento Revolucionario del Pueblo. Por él pasaba toda la labor. Y un momento que para mí fue tremendo, que yo un día salgo con él, él me dijo, te tienes que quedar aquí en este lugar y dentro de 2 horas vengo. Si no vengo, ya sabes lo que tienes que hacer. Búscate la forma de avisar que yo. Y ese día iba a la guerrilla de Sargent, que creo que era sobrino nieto de Nazario Sargent. Creo que esta guerrilla operaba en el llano, en la zona de San Diego del Valle, por ahí. Exactamente. Bueno, él se había dado un tiro. Sargent le habían dado un tiro. Y Machín, entre tantas cosas, porque Machín era químico azucarero, agrimensor, veterinario, enfermero, todo. Y fue allá y llegó y me hizo el cuento, es increíble. Este hombre casi se ha cosido él mismo, porque fue una herida de ellos mismos, de él mismo creo que fue, o de uno que le abrió. Un tiro que se escapó. Que le abrió el estómago. Y él ahí lo curó. Hay que recordar, Héctor, y perdóname, que esas personas que estuvieron alzados en esa zona de San Diego del Valle, Santo Domingo, Atillo, todo es un llano. Sí, y estos hombres vivían en los cañaverales. Vivían en los cañaverales. Y estos hombres construyeron túneles y vivieron en esos túneles durante muchísimo tiempo y combatían desde esos túneles. La vida de esa gente era un infierno. Porque piensen lo que es un
campo de caña a la 1 de la tarde en los veranos de Cuba. Y ahí si faltaba, y si no había agua, había que quedarse sin agua, hasta que hubiera la oportunidad. Ahí estaba Nano Pérez operando, más al norte estaba Tondique, todos estos hombres Machín, han muerto en combate o fueron fusilados. Ramiro Machín al fin cayó preso unos meses antes que yo, y después nos encontramos en la cárcel. Y después fue el que me atendió, porque yo tuve un problema en la cárcel, ¿tú te acuerdas? En los pulmones, una pulmonía doble. Sí. Y parecía que tenía tuberculosis. Bueno, era algo que teníamos metido en la cabeza todos nosotros. Todo el mundo pensaba que yo estaba tuberculoso. Y cuando me encuentro con él después, varios años. Ahí fue donde conocimos a Rodolfo de Jesús Santos Lara. Exacto. Al doctor Luis Gómez Domínguez. Él me atendió como médico, se echó a la carga, sí, porque él, en la causa de él no habían hablado de mí, y en la mía habían hablado de él, pero lo sabíamos, y entonces él me ayudó mucho. Después salió para la calle pocos días después que yo, o unos días después que yo, salimos juntos. Me visitaba en mi casa en Santa Clara, cada vez que pasaba por Santa Clara, se hizo muy amigo de mis padres. Y un día llego a mi casa y me dice mi padre, te tengo una mala noticia, yo que fusilaron a Machín. Y ¿cómo que lo fusilaron a Machín? Lo acusaron de que estaba haciendo sabotaje, cosa que yo sé que era mentira, porque él me contaba a mí todas las cosas, así que no. Y él lo que estaba era tratando de ver si él se podía ir para Miami. Podían ir para Estados Unidos. Su familia. Entonces, porque tenía que otro nieto. Y ese fue otro que para mí me tocó muy duro. Y el otro compañero que me tocó mucho era Zamora. Zamora es del área, también del área de por ahí. Y él lo que era como se trabajaba con nosotros aquí en Santa Clara y llevaba suministros a la guerrilla de la zona. Y era una persona, un muchacho muy bueno, me llevaba nada más que a mí un par de años, fue otro compañero que no fue, que era distinto a Machín. Machín era como mi padre, y realmente fue mi padre político, pero este era como mi hermano, teníamos casi la misma edad, 1 año y medio, 2 años más que yo. Y un día él llevaba mucho suministro, estaba suministrando una guerrilla, tiraron un cerco. ¿Cómo se llama el nombre completo? Zamora, él es Francisco Zamora. Mira, ahora tengo un lapsus mental. Pero lo tenemos, porque lo tenemos en el libro ahí que Infante hizo de fotografía. De fotografía, así que lo tenemos. Y Zamora, todos lo decimos Zamora. Zamora que pidió una pistola. No tenía ni un arma fuerte. Y cuando cayó herido, lo fusilaron después. Esos 4 vidas de 4 personas que lucharon conmigo primero me marcaron mi vida, y me han marcado siempre. Cuando voy a tomar decisiones de tipo político, siempre pienso, ¿qué querrían ellos que yo hiciera? Cualquiera me puede oír y va a decir que tontería, está pensando en 4 personas muertas. Sí, pues fueron 4 personas en diferentes etapas de mi vida, desde mis 17 a mis 20, que fue los 4 años que estuve en la lucha, que me dieron una forma de actuar en la vida. Fueron gente que dijeron que tenían que hacer eso, aunque les costara la vida. Y entonces por lo menos pienso, todavía hay gente que se acuerdan de ellos. Y por lo menos yo me sigo acordando de ellos cada día y cada vez que voy a tomar una decisión. Porque pienso, coño, si yo hago ahora una cosa que no está bien hecho, que es como decimos nosotros, una politiquería, un aguaje a los cubanos. Digo, y esa gente eran politiqueros, eran aguajeros, el que les gustaba lucirse. Y aunque lo hubiera sido el hecho de haber entregado la vida, ya lo reivindica. Trato de asemejar mi actuación un poquito a ellos. Héctor,
cumpliste tus años de prisión, saliste a la calle y se puede decir, fuiste uno de los primeros balseros. Sí. No de los primeros, pero sí estás entre la vanguardia. Aquel año nada más que hubo 20 balseros aquí en Miami. ¿Cómo fue esa historia de la balsa? Yo recuerdo que te fui a ver un día a la casa y tú me dijiste, Te lo dije. dijiste, me voy en una balsa. Y te dije, ¿estás seguro? Y me dije, sí. Me dijiste, sí, y yo te aviso cuando esté allá. Y así fue. Así fue. Y primero llevábamos un año tratando. Y fabricamos un barquito de Playwood y esas cosas. Y aquello fue un desastre y tuvimos que botarlo en una... Cuando estabas trabajando en el ferrocarril. Sí, no, ya no. Ya yo había renunciado cuando vino y entonces me pusieron en los ferrocarriles a trabajar en una brigada porque había dicho que yo me iba a ir. Ya yo sabía que no me podía ir, pero fue cuando hicieron el cierre de la salida. Y yo dije, prefiero decirlo ya para que no me digan después que... Y lo que estaba en los ferrocarriles en ese momento. Entonces empezamos nuevamente y habíamos perdido las esperanzas. Pero un día estoy en La Habana y me dice una amiga, chico, hay un muchacho que tenía preparado con unos amigos un viaje y los demás le dieron la mala y se fueron. ¿Tú te atreves a hablar con él? Y yo, sí, cómo no. Y de todas maneras, hablé con él, me explicó lo que era. Ellos tenían un lugar entre el campo de aroma que hay, si tú vienes de la Vía Blanca, de La Habana hacia Matanzas, hay una gran parte de la Vía Blanca que lo que tiene al lado es aromales. Ellos habían hecho ahí, dentro del aromal, un claro. Y ahí habían preparado la balsa y habían cruzado la Vía Blanca y se habían lanzado. Yo dije, no puede estar seguro, pero me tienen que llevar a mí, yo seguro que a ti no te vamos a dejar. Y empezamos a buscar, pero ahí sí que había que hacer una balsa, ahí no se podía hacer más nada, porque el espacio era pequeñito. Empezamos a buscar 3 cámaras de camión, que nos costó un capital en aquel momento, hubo que buscar todo el dinero para ir a todo el mundo. Y una bomba de aire y un amigo nuestro, un campesino, un carpintero, nos preparó los remos y nos hizo un conjunto de diferentes palos que iban a ser amarrados para que fuera la base de las 3 cámaras y una lona. Y todo eso lo fuimos llevando poquito a poco. A ese lugar. A ese lugar. Parábamos, veíamos que no viniera nadie, soltábamos, vamos a suponer, las cámaras y uno se quedaba ahí y el carro seguía. Lo metían en la bolsa, en la balsa, en el claro. Al fin ya teníamos todo y ya pusimos la fecha. En el año 74, ¿no? En el 73. 73, 74, sí. 1973. Vinimos, fuimos en guagua, en ómnibus, para que me entiendan, de La Habana al lugar, nos fuimos bajando poco a poco, a lo largo del día. Ahí había detrás de eso, de los aromales, había una vaquería, y entonces era lógico que alguien llegara vestido de campesino y todos estábamos vestidos de campesino, con sombrero y todo. Al final tuvimos los 4 por la mañana, eso fue por la mañana ya empezando para fabricar la balsa, que no era más que inflar la goma y armar. Y empezamos a inflar y se rompió la goma, la bomba. Y tuvimos que terminar a base de los pulmones. Cuando ya no podía más... Esas gomas tan grandes... Sí, a base de los pulmones. Me imagino que habrá alguien que diga que estoy hablando una tontería. Fue a base de pulmones. Éramos 4 locos inflando las 3 balsas. Chao. Más nada, ahí no hubo más nada que no fuera eso. Inflamos las balsas,
las amarramos todo bien, bien amarrado y esperamos que pasara la patrulla. En aquel tiempo había patrulla marítima y patrulla caminante terrestre. Pasó la patrulla terrestre y salimos al medio de la Vía Blanca, miramos que no viniera en ese momento ni un carro, nos echamos y fuimos, cruzamos el diente perro que hay ahí, que es muchas piedras, y tiramos la balsa. Exactamente donde estaba anteriormente, ahí mismo, el restaurancito, el Caibuelo, que lo conoce mucho la gente de La Habana. Y por ahí empezó, y aquello fue los 4 días de locura, pero llegamos. Yo recuerdo cuando tú me mandaste la mitad de aquella fotografía que preparamos en clave, que me decía, esto no lo hagas, porque es horrible no saber dónde colocar la espalda. No, porque no hay donde recostarse, es desesperante estar en una balsa de este tipo. Tú no puedes moverte. Fíjate que teníamos que ir despertándonos por la noche para que no nos quedáramos dormidos. Porque la mitad del tiempo lo que tú avanzas es por el aire del sur de Cuba. Si no hay aire del sur, tú no avanzas, un remo no te lleva a ningún lugar. Fíjate si es así, que ustedes tenían una vela. Tenían una vela. Sí, pero esa vela se fue a pique. Eso no, la balsa no aguanta una vela. La viró a heavy, nos caímos todos al agua. Volvimos y empezamos a remar. ¿No? Pero lo único que nos ayudó a nosotros es 2 cosas. Que empezó a soplar el terral, que es el aire de la tierra, y eso nos llevaba. Y aparte, que llegado un momento te corren unas corrientes que hay paralelas a Cuba, que te va llevando, te va bajando, te va llevando de oriente a occidente, pero te va alejando de Cuba. Pero que también te puede meter para el Atlántico Norte hacia arriba. Claro. Eso sí, después del 5.º día ya no tienes mucha posibilidad de llegar. Pero llegamos, gracias a Dios. Te fueron rescatados por un barco en alta mar, ¿no? Fuimos rescatados en el 4.º día ya. Te pregunto con inseguridad porque conozco la historia, pero no tengo los detalles. Sí, al 4.º día momento. Yo me había llevado en una bolsita un cristalito que teníamos en mi casa, del baño, para afeitarse, un cristal así, un marquito. Yo era el que iba adelante. Y estábamos ya desesperados, porque ya cada vez estábamos más caídos y seguíamos remando. Pero ¿y tenían agua? Agua, lo único que teníamos, agua y unas latas de leche condensada, más nada. Ahí no hubo comida nunca. Y de pronto veo un yatecito, que no era un colón militar, era un colón de yate, de un privado, que estaba pasando como a, yo diría, 100 metros, una cosa así, de nosotros. Menos mal. Y empiezo a darle marca. Y de pronto veo que vira hacia nosotros. Y ahí mismo nos volvimos locos. Gritábamos y todo eso. Y después nos contaron ellos que era un comandante retirado de la Marina de Estados Unidos. Que la esposa estaba mirando hacia el mar y vio el destello. Una balsa no se ve en el mar. Una balsa en 100 metros, no, tú no la ves. Y fue ella la que nos vio y la que nos salvó. ¿Recuerdas el nombre del capitán? ¿No lo recuerdas? Lo tengo todo porque después nos carteamos. Era un gran militar y un gran norteamericano. Un hombre que nos dijo, por eso cosas como esta voy a decirlo mientras viva a los compatriotas míos que a veces se equivocan. Que lamentablemente hay muchos equivocados. Sí, cómo no. Siguen estando equivocados muchos de ellos, lamentablemente. Pues perdón. Héctor, viviste un tiempo en Miami y después te fuiste para Puerto Rico. En Puerto Rico... Viví en Miami, me fui para Venezuela a trabajar. ¿Verdad que es cierto? Venezuela. Central Latinoamericana de Trabajadores. Y con Eduardo García Moure, Pedro Pérez Castro, un montón de cubanos ilustres y muy comprometidos. Que estaban ahí luchando contra el comunismo, en aquellas etapas
de la Guerra Fría. Y entonces después vine a Puerto Rico, ahí tuve mis 3 hijos, y después hace más de 20 años que estoy aquí, y ya de aquí me muero, ya yo de aquí no. En el único lugar fuera de Cuba que me he sentido como en mi patria es aquí. Bueno, en esa intención la compartimos. Uno aquí se siente muy bien. Uno aquí se siente muy bien y es un país particularmente generoso, sí. Aunque también le estamos muy agradecidos a Venezuela. Indudablemente. Porque nos dio espacio. También. Yo en Puerto Rico le di unos años, bueno, nacieron mis hijos ahí. No, eso no es desmeritar. Antes de ponernos románticos y melancólicos, nostálgicos, ¿qué hiciste en Puerto Rico? ¿Montaste un negocio? En Puerto Rico monté un negocio, estuve dedicado a mi negocio, pero al mismo tiempo no dejé de luchar por Porque Cuba. En Puerto Rico hay una colonia a favor cubana muy activa. En aquel tiempo eran más numerosas y éramos muy activos y todavía lo somos. Y ahí, junto con otros grandes compañeros, Kermer Jamí y otros tantos, en aquel tiempo estaba el cura Loredo también allá con nosotros, Magno Moreno. Y un día nos reunimos en mi casa y fundamos la Unión de Expresos Políticos Cubanos en Puerto Rico. Que fue muy activa, hicimos inclusive un congreso internacional de la Federación Internacional y fuimos muy activos ahí en Puerto Rico, apoyamos diferentes manifestaciones enormes que se hicieron. El exilio cubano en Puerto Rico era muy activo. Y después volví aquí a Santa Clara. Volví a Santa Clara, volví a Miami y también trabajé. He estado en la política, he estado desde el principio desde Puerto Rico ya en el Partido Demócrata Cristiano, que ha sido siempre mi partido, en el que fui miembro fundador del partido y al mismo tiempo estuve también trabajando durante muchos años en el Partido Demócrata de aquí de la Florida. Es decir que he estado en muchas cosas. En estos momentos estoy dedicado íntegramente al partido y a la lucha por Cuba, y que considero que estamos viviendo una etapa fundamental, histórica, en la que cada día, si seguimos luchando y seguimos esforzándonos, aquello por lo que tanto hemos luchado va a ser una realidad, porque cada día hay un paso más que nos acerca a ese final en que el pueblo cubano vuelva a ejercer su soberanía. Háblanos brevemente de la democracia cristiana, del Partido Demócrata Cristiano. Bueno, el Partido Demócrata Cristiano, que se funda primero como Movimiento Demócrata Cristiano por José Ignacio Rasco, una persona que Cuba le debe mucho y que tú conociste también, se ha extendido durante todos estos años, tiene más de 60 años de lucha. Fue de las primeras organizaciones que se constituyó en Cuba para enfrentar el totalitarismo. Exacto. Hay que decirlo. Se organiza en el mismo 59. Y me parece, Héctor, y disculpa la digresión, no es digresión, es dentro del tema, de que muchas veces se dice que los cubanos se precipitaron para asumir la lucha armada como una solución al régimen de los Castro, y no fue así. Y José Ignacio fue un ejemplo de eso. Que estuvo luchando ahí. Intentaron de luchar cívicamente desde el principio, como lo hizo el propio Huermato con esa carta de denuncia. Iba a la televisión a plantear. Pero fue la dictadura quien impidió a estos hombres y a estas mujeres manifestar sus intenciones políticas y los reprimieron brutalmente. José Ignacio Rasco es el mejor ejemplo del esfuerzo cívico de los cubanos por cambiar el régimen. Ahora, imagínate tú, y bueno, igual que te hablé de Conteagüero. Conteagüero era un hombre que era amigo de Fidel Castro, que era un líder ortodoxo, y no le permitieron la menor crítica,
Luis Contabuero es un ejemplo de constancia y de dedicación a favor de la democracia en Cuba. Todos los días llegaba a la estación y todos los días tenían que cruzar el carro por la multitud diciéndole horrores hasta que tuvo que asilarse. Así, y eso lo hace, y también podemos decir bien claro, por un ejemplo también que me toca, porque yo fui dirigente de Acción Católica. La Iglesia Católica Cubana fue la primera y única institución que se enfrentó al gobierno revolucionario, porque el hecho de que después haya habido dirigentes católicos que pudieran haber tenido... Sí, pero el pasado ese no se puede negar. La Iglesia Católica, cuando ve lo que venía, convoca al Congreso Católico Nacional. En el año 59. En el 59. Y en el 60, como se vio ya lo que venía, Pérez Sedante hizo la pastoral en la que dijo bien claro, o Moscú o Roma. Aquí no hay más que o la libertad o la tiranía. Pérez Sedante en ese documento, en el 60, que lo pudo decir, ¿tú sabes por qué? Porque era Pérez Sedante. Porque Fidel Castro le debía la vida a él. Habló bien claro. No, la iglesia en esos primeros años fue muy clara y ayudó mucho a las luchas clandestinas, hay que decirlo también. Indiscutiblemente. Era un punto para esconder recursos muy importante. En esas finales del 60. Y las escuelas católicas también. Claro que sí, claro que sí. A mí me consta. Y a mí también. Pero lo que tenemos que estar claro es que no quedó más recursos que la violencia. No quedó más recursos que la lucha armada. Porque no había otra. Por eso es importante que recordemos a estos hombres, estas mujeres, José Ignacio Rasco, Uber Matos, el propio Luis Contabuero, que ellos trataron de que en Cuba no se estableciera un régimen totalitario y como primera manifestación lo hicieron cívicamente. Fue el castrismo el que obligó a la lucha armada. Uber Matos tenía toda la tropa y toda la guarnición de Camagüey. Y no quiso guerra. Entonces lo que le envió fue un mensaje a Fidel analizando qué es lo que estaba pasando y ya. Héctor, ¿algo más que quieras recordarnos, que quieras Yo creo decir? que no, yo creo que estoy satisfecho con lo que hemos hablado. Satisfecho de lo que hemos hablado, yo también. Y estás Bueno, sí. Lo que sí quiero insistir en algo que estoy... Señores, hay que estar muy claro en quién es el enemigo y quién es el amigo con que tú discrepas. Tú puedes discrepar y debatir con tus amigos, pero nunca considerar que tus amigos son tus enemigos. Todos los militantes de las organizaciones que sean, de las instituciones que sean, que estén luchando por cambiar el régimen cubano, tienen mi respeto. Sí, la rivalidad no es enemistad. Yo puedo discrepar, pero yo no puedo considerar a ese cubano que piensa distinto que yo como un enemigo. Todos sabemos quién es el enemigo. Y eso nos ha hecho mucho daño en el pasado. Tratemos ahora que nos estamos acercando quizás a situaciones que nos van a poder llevar a la victoria, el que le sigamos la corriente al gobierno, al régimen de Cuba, y empecemos a luchar como enemigos contra los que no son nuestros enemigos, sino nuestros amigos que discrepan. Válida la aclaración, Héctor. Muy agradecido por esta entrevista. Aquí no se permiten descargas políticas. No, claro que Esto no. es un programa histórico en el que tratamos de transitar la historia. Ahí tenemos a nuestro director, Wenceslao Cruz, riéndose como él hace, con mucha mordacidad. Así que muchísimas gracias a ustedes por haber compartido con nosotros esta nueva edición de Cuba, Encuentro con la Memoria. Muy agradecido a Héctor Caraballo por habernos hecho viajar en el pasado, pero también regalarnos un poco de este presente que continúa, en el cual nunca vamos a dejar nuestro compromiso. Gracias y les esperamos en una próxima edición de Cuba, Encuentro con la Memoria. Gracias.